CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un programa del CICESE UT3 que busca acercarlos a la ciencia y tecnología que se genera en Nayarit. Nos escuchamos a través de Radio One 101.1 FM. Mi nombre es Marileidy Arbizu y el tema de hoy es interfase cerebro-computadora, para lo cual tenemos de invitado al doctor José Carlos Mercado Chan, postdoctorante en el CICESE UT3. Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Marileidy, y a todos los radioescuchas. Es un placer poder estar aquí acompañándolos. Sí, muchas gracias, doctor. Y me gustaría comenzar esta entrevista hablando sobre su formación. Ok, mira, yo soy ingeniero en sistemas computacionales, egresado del Tecnológico de México de Hermosillo. Posteriormente hice una maestría en Ciencias de la Computación en CICESE y un doctorado también en Ciencias de la Computación en CICESE Ensenada, y actualmente pues estoy como investigador postdoctorante aquí en CICESE UT3. Me parece muy interesante esta parte de que usted pudo realizar sus estudios de posgrado en el CICESE. Entonces me gustaría si pudiera compartirnos su opinión de cómo fue su experiencia dentro de este centro de investigación, ya que aquí en Tepic pues también ofrecemos un posgrado, que es la maestría en tecnologías avanzadas e integradas. Entonces, si hay estudiantes que nos escuchan, quisiera que escucharan su opinión para que ellos decidan si les gustaría hacer un posgrado aquí en la unidad Tepic del CICESE. Ok, sí, primeramente pues para mí fue muy grato, de hecho, el ambiente que se vive en CICESE en general. Todos los investigadores que me tocó trabajar, colaborar, pues incluso algunos que en cursos o también escuchar de otros compañeros, pues siempre estaban a la disposición de los alumnos, ¿no? De los que estábamos cursando maestría y doctorado. Siempre había a veces también se tiene la idea de que pues algunos investigadores, como ya es nivel maestría, doctorado, es como que pues a veces que no están muy disponibles, ¿no? Se tiene como la idea esa, ¿no? Entonces aquí siempre había una oportunidad de incluso poder pues platicar cara a cara, ¿no? Que muchas veces también eso pasa en otros posgrados, ¿no? Que a veces es por correo o por cuestiones de agenda. Y aquí a mí algo que me gustó mucho fue eso, ¿no? Que podías, pues cualquier inquietud que tenías o cualquier, de hecho, pues algún problema en el curso o algo de tu tesis, ¿no? Que estás trabajando, y en el momento casi se podía ir, pues, como quien dice, a tocar la puerta. Obviamente, si no tenía alguna reunión o algo así, pues te atendían en el momento, y si no, pues, pues, pero casi inmediato, ¿no? Y te podían atender, te llevaban muy pues era un ambiente muy ameno, ¿no? De que sí te ayudaban, pues bastante, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias por darnos su opinión. Ahora, comenzando con el tema, quisiéramos saber cómo es que usted comienza a participar en el área de interfase cerebro-computadora. Ok, mira, yo empecé a trabajar en el área de interfaces cerebro-computadoras. Creo que desde aquí a lo mejor voy a empezar a abreviarlos como BCI, que son las siglas en inglés, Brain Computer Interface. Entonces, estas BCI, nosotros, en el caso específico de mi doctorado, yo entré a un doctorado donde era enfocado a sistemas interactivos. Entonces, la idea era un sistema interactivo, que en este caso fue proponer un videojuego serio, pero que se controlara a través de una BCI, ¿no? Una interfaz cerebro-computadora. Entonces fue más o menos lo que trabajé, desarrollamos todo lo que fue el diseño del juego serio, y a través de esta se controlaba a través de la interfaz, que básicamente la interfaz lo que hace son unos sensores que se colocan sobre la cabeza, captan la actividad cerebral, y entonces esa señal se procesa de alguna forma en el sistema del videojuego y puedes controlar el videojuego con tu actividad cerebral, ¿no?
Ok, doctor, para continuar con el tema, ¿podría explicarnos dos conceptos? Primeramente, ¿qué son los sistemas interactivos y qué son las interfaces cerebro-computadora? Ok, de acuerdo. Los sistemas interactivos, o sea, básicamente sería un sistema donde puedes, ¿cómo sería? Sin redundar mucho, ¿no? O sea, las acciones de la persona son las que controlan el videojuego, ¿no? Y en base a tus acciones, pues puedes manejar lo que es el videojuego. Y lo otro era las interfaces, ¿verdad? Me comentaste. Okay. En el caso de las interfaces cerebro-computadora, se basan, digamos que hay muchas áreas que se involucran en lo que son las BCI, ¿no? Pues tiene 3 componentes básicos. El primer componente es la adquisición de la señal. Entonces, esa adquisición de la señal se hace por medio de electrodos que se colocan en la cabeza. El siguiente módulo vendría siendo el procesamiento, filtrado, procesamiento de la señal en general. Ahí entran cosas como filtrado o estimaciones, interpretaciones de la señal, para luego entrar al tercer componente, que el tercer componente es interactuar, ya sea con algún sistema, puede ser con algún robot, y otras cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, mi doctorado se enfocó más en la parte del sistema con el que se interactuaba, o sea, la parte final de cómo a través de todas estas adquirir las señales se pudiera controlar lo que era un juego como tipo runner. Ok, entonces los sistemas interactivos son la tecnología, principalmente software, en la que el usuario tiene participación para dirigir el contenido. Así es. Ok, muy bien. Con esto más claro, me gustaría que nos explique cuál es el propósito principal de las interfaces cerebro-computadora. Ok, el propósito principal, pues digamos que aquí sería un poquito más, pues hablar un poco de la historia, ¿no? También aquí en esta parte de las interfaces cerebro-computadora. Claro que sí. Porque en realidad las interfaces cerebro-computadora nacen en la parte de las neurociencias, ¿sí? Donde se trataba de explicar el funcionamiento del cerebro. Entonces, el principal uso que se les dio al principio era como para poder diagnosticar ciertas enfermedades, ciertas patologías, colocando varios electrodos. Pues para que quede un poco también más claro, las interfaces cerebro-computadora se podría hacer la contraparte con lo que me imagino la mayoría estamos acostumbrados, los electrocardiogramas. Cuando te ponen un sensor para medir el corazón y cómo estás, qué tan saludable estás del corazón y detectar problemas. Entonces, las interfaces cerebro-computadora se pueden ver como los electrocardiogramas. Aplicados al cerebro. Pero aplicados al cerebro. O sea, lo que quieres es ver qué tan sano estás el cerebro o si tienes algún problema, ¿no? Es como se empezó a utilizar al principio o para lo que nacieron estos, o sea, para fines médicos. Posteriormente, pues una de las aplicaciones que se han utilizado es, por ejemplo, para problemas motrices, para problemas motrices, que por ejemplo que puedas controlar una prótesis o a lo mejor un brazo robot o algo así para sustituir, o sea, si por algún accidente o algo pues no tienes movilidad en tu brazo, pues sustituir esas funciones, ¿no? Es una de las aplicaciones que se tiene. Pues muy interesante, doctor. Creo que con el ejemplo de para qué se utilizan queda más claro qué son las interfaces cerebro-computadora y cómo nos platicó cómo evolucionó esta tecnología. Ahora me gustaría saber en qué campos específicos están teniendo un impacto significativo. Mencionaba usted que dentro del área de prótesis, sería del área de la salud, pero dentro de qué otras áreas se está aplicando. Sí, o sea, en salud es lo, digamos, más común, más general. Es lo primero en donde se empezó a utilizar. Poco a poco se fue expandiendo pues a otras partes. Se utiliza pues mucho por personas con alguna discapacidad. Sí, ya puede ser una discapacidad física, una discapacidad también mental. Pero también se está extendiendo mucho a lo que son videojuegos. A algunos simuladores. Por ejemplo, hay una aplicación que es cuando uno empieza a entrar en este mundo de las interfaces cerebro-computadora y videojuegos de la NASA. La NASA tiene en los 90 más o menos, empezaron a utilizar este tipo de interfaces
para poder detectar cuáles son las condiciones que en pilotos y controladores de tráfico aéreo, creo que era, cuáles son las condiciones de que o cuál es la actividad cerebral que se genera cuando pueden cometer algún error. Entonces, por ejemplo, lo que querían detectar ellos eran, pues más o menos, cuando pasa esa actividad cerebral significa a lo mejor que el piloto se está durmiendo. Okay. ¿Sí? Entonces, pues algo tenemos que hacer, no sé, que suene algo para que se despierte o algo así, para poder pues disminuir riesgos, ¿no? Esta es una de las aplicaciones que se puede tener. Actualmente también en el mundo de videojuegos, como otra, que es donde yo lo utilizo un poco, aunque el mío era un videojuego serio, se ha enfocado a terapias de atención. Lo que se quería era mejorar lo que es la atención. En este caso, nosotros trabajamos con niños con autismo en ese estudio para mejorar sus problemas de atención. Pero también se puede utilizar como una interfaz más, así como los controles o los lentes estos de realidad virtual. También como fines de entretenimiento, ¿no? También se puede utilizar. Mencionó que este proyecto lo desarrolló durante su doctorado. ¿Podría hablarnos un poco más sobre en qué consistió? Por ejemplo, ¿cómo surgió el proyecto? ¿Quiénes colaboraron? ¿En qué consistía? Si al final se lograron los objetivos y principalmente, ¿cuáles fueron los resultados del proyecto? Sí, así es. Bueno, nosotros desarrollamos el videojuego, se llama Farmer Keeper. Era una temática de la granja, por eso el nombre. La idea era, mi directora de tesis, la doctora Mónica Tentori de CICES Ensenada, ella trabaja mucho con lo que son niños con autismo. Entonces está en coordinación con un centro psicopedagógico de niños con autismo que trabajan, y lo que trabaja ella es ver cómo la tecnología puede ayudar en las terapias que comúnmente ya están establecidas por los psicólogos y neurocientíficos, pero cómo la tecnología puede hacer que estas terapias sean pues de más provecho o sean más inmersivas para que el niño pues esté interesado en tomarlas, ¿no? Porque muchas veces las terapias tradicionales pues a veces no los motivan o se enfadan muy fácil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos ver era un diseño, o sea, cómo lograr esta interfaz visual ya gráfica, lo que ellos pudieran controlar con su cerebro, ¿no? Entonces, se basa en unas teorías que son las teorías de neurofeedback o neuroretroalimentación, que al final de cuentas, así pues explicado así muy rápido, es como hacer ejercicio. Por ejemplo, uno va al gimnasio a hacer pesas para ganar, o uno sale a correr, al principio corre poca distancia, poco tiempo, y luego cada vez más, etcétera, etcétera, para agarrar una condición física. Entonces, el neurofeedback es lo mismo, pero trasladado al cerebro. Lo que quieres es que tu cerebro esté haciendo cierta actividad, que en este caso nosotros buscamos que estén en la actividad de atención, ¿sí? Pero motivar al niño que esté atento para que a lo largo del tiempo, después de las terapias, esa condición se presente automáticamente, ¿no? Y entonces es como así de forma muy general, cómo disminuyen esos tipos de problemas. Entonces nosotros lo que estudiamos fue cómo hacer toda esa interfaz visualmente atractiva para el niño y que efectivamente, pues, por ejemplo, conduciera la atención. En este caso era un juego tipo runner, donde el niño controlaba cuando se le ponía un sensor, una interfaz cerebro-computadora, con la cual si el niño estaba si lograba la actividad de atención, había un niño en un tractor que empezaba a avanzar. Entonces empezaba a avanzar y la idea era ir juntando animales, ¿no? Que se subían a los tractor. La historia era que la historia inicial era que un granjero le pedía ayuda al niño porque había una tormenta en la granja y se asustaron los animales y se fueron, ¿no? Entonces el niño tenía que ir recorriendo los caminos de la granja para recuperar los animales. Entonces la forma de avanzar era mediante las interfaz cerebro-computadora, ¿no? Si ponía atención o no. Entonces, pues así en resumen, ¿no? Ese es el trabajo. Sí se logró, el estudio lo que hicimos fue poner esa terapia con el videojuego. O sea, un grupo de, no sé, eran unos 13 niños utilizaron la propuesta que nosotros teníamos y otros niños hicieron la terapia tradicional de neurofeedback.
Entonces, las dos terapias tuvieron sus resultados buenos. La terapia pues tradicional ya estaba probada, pues obviamente iban a tener resultados buenos, pero en el caso del videojuego se notó una diferencia significativa, donde sí mejoraban un poco más lo que es los niveles de atención, ¿no? Que es lo que se buscaba, ¿no? Hacerlo más tanto llamativo y también que se pudiera aprovechar más la terapia y pudieran mejorar aún más sus niveles de atención. Me parece una idea totalmente innovadora, además de que es muy noble por atender este tipo de problemáticas que se enfrentan las personas que tienen discapacidades. La idea del videojuego es pues muy innovadora, muy divertida también suena, y que hayan obtenido resultados favorables pues es otro punto para el proyecto. Estos resultados pues los veo cuantitativos. ¿Pudieron recibir algo más cualitativo como retroalimentación de los niños? En este caso, pues más bien, digamos, de las maestras, ¿no? Ajá. De las maestras sí percibían un poco más, fue un estudio de poco tiempo, digamos, para verlo verlo un poco más del lado cualitativo, ¿sí? Sin embargo, sí veían mucho, por ejemplo, sí se veían más animados la mayoría de los niños cuando iban a la terapia con el videojuego que a la terapia tradicional, ¿no? Entonces sí se lograba esa parte del enganche, que los niños querían seguir con las terapias, ¿no? Porque muchas veces las terapias tradicionales, el problema es eso, ¿no? De que después de la tercera, cuarta ya se enfadan o ya no quieren ir, etcétera, etcétera. Entonces aquí siempre pues había ese interés de los niños, ¿no? De que sí querían seguir participando. Posteriormente al estudio, sí hubo algunos, en específico, algunos niños que nos comentaban las maestras que sí se veía como que ya pues sus actividades sí les prestaba más atención. Sin embargo, sí, digamos que se ocupaba un estudio un poco más de más tiempo para poder ver resultados más cualitativos. También al final del estudio, algo que se hace también para validar este tipo de estudios es que al principio del estudio y al final les pusimos unas pruebas computarizadas de atención. Entonces, que al final eso también, aunque es cuantitativo, pues son pruebas ya probadas psicométricamente, ¿no? Entonces sí lograban un mayor puntaje después de todas de las sesiones, que fueron como 10, 13 sesiones. También era un resultado significativo entre la primera y la última prueba que tenían. Qué interesante, doctor. Esta tecnología pues parece muy prometedora, sobre todo para el uso de terapias. También mediante los videojuegos, que me imagino es su área de especialización, pero ¿cuáles son los desafíos para desarrollar y sobre todo implementar este tipo de tecnología? Ok, de los principales desafíos es, digamos que, bueno, uno de los problemas principales de todas estas interfaces es el ruido, ¿sí? Porque, por ejemplo, fue también un desafío que tuvimos nosotros al trabajar el niño con autismo. El sensor se pone en la cabeza, pero son los electrodos, ¿no? Pero si el niño se está moviendo mucho, o sea, puede perder su posición original el electrodo y ya no estás capturando la actividad cerebral de donde querías, porque depende de lo que quieras medir, es la parte del cerebro donde se ocupan poner los electrodos, ¿no? Entonces, si el niño se empieza a mover mucho, o el usuario de esta interfaz, puede mover el electrodo o se puede mover mucho el ruido, ¿no? También, por ejemplo, algunos movimientos fuertes de la cara, dependiendo también si están muy cerca los electrodos de lo que es el rostro, también podría afectar, ¿no? Morder fuerte o algo así. Entonces, de las interfaces cerebro-computadora, una de las limitantes o desventajas es eso, ¿no? Que la persona tiene que estar muy quieto, por así decirlo. De hecho, por eso también las primeras aplicaciones que eran para personas con alguna discapacidad motora o algo así, ¿no? Pues que básicamente estaban en una cama o sentados. Y posteriormente, pues ha sido uno de los desafíos y el por qué también no ha habido una expansión. Por ejemplo, no se ve pues de hecho, no me acuerdo si Nintendo o PlayStation, también por ahí de los 90 o 2000, había como un prototipo para utilizar una diadema de estas para controlar los juegos, ¿no?
pero fue una de las limitantes que hizo que no se diera este boom en este caso. Sí hay otras compañías que utilizan estas interfaces para videojuegos también así más sencillos, que son interfaces con pocas cantidades de electrodos, pero para algo más exacto pues si ocupas tener más electrodos y es más que nada de cómo adquieres la señal y a veces cómo la procesas. Esa parte es lo que a veces limita, ¿no? Esas partes. Mencionó las limitantes precisamente y también algunas desventajas. ¿Existe entonces alguna preocupación sobre posibles usos negativos o abusos de esta tecnología? Sobre posibles usos negativos, pues digamos que ahora sí que depende de qué lado de vista lo veas. Por ejemplo, me tocó colaborar con alguien que estaban en la parte estudiando la parte de marketing. O sea, esto puede ser como que, pues para alguien de marketing es muy importante como ver cómo va a reaccionar, más que nada de publicidad, más que nada de publicidad. ¿Cómo reacciona la persona si le pones esta foto? Uh-huh. O sea, por ejemplo, para un producto, sin decir marcas, ¿no? Si está sosteniendo este envase. Y si es desde otro color, ¿cómo va a reaccionar la persona? Entonces, hay estudios que se hacen con las interfaces cerebro-computadora como para ver la reacción que tienen las personas y poder decidir, pues mejor en el anuncio voy a poner esta imagen. Entonces, eso, digamos, o sea, es bueno para la publicidad, pero malo a veces, para el consumidor. A lo mejor para el consumidor, ¿no? Entonces, son como los mensajes esos subliminales que a veces hay en anuncios, incluso en las interfaces cerebro-computadora, ¿no? Pero digamos que me tocó conocer, o sea, personas que hacían estudios de este tipo, ¿no? Porque pues era es su trabajo, ¿no? O sea, digamos es bueno y malo entre comillas, ¿no? Pero otro riesgo que se podría tener también es así como estamos entrenando para por ejemplo en este caso que queríamos nosotros subir los niveles de atención, pues podrías también en este caso por alguien malintencionado hacer lo contrario, ¿no? O sea, puedes entrenarlo para una condición no deseada también. Obviamente, pues esto ya son problemas más éticos, etcétera, etcétera. O sea, no, pues no sé, en una clínica y todo esto, pues sería como que pues tienes el respaldo de la información. De la información, etcétera, etcétera. Pues qué impactante saber que sobre todo este tipo de tecnología ya se está implementando y que ya se utiliza en la industria, sobre todo del marketing. Entonces, ¿qué avances podríamos esperar en los próximos años de este tipo de interfaces? Los avances, de hecho, se ha hecho mucho estudio para lograr tener estas interfaces cerebro-computadora al público en general. Por ejemplo, nosotros, de hecho, también una parte del proyecto era utilizar unas pues diademas de BCI, que lo llamamos nosotros, comerciales, ¿no? Típicamente estos dispositivos salen como de $2,000 hacia arriba, pero hay dispositivos comerciales que son de $70, $300, o sea, más accesibles. Obviamente la calidad de los datos no es lo mismo. También estás limitado a algunas partes que nomás puedes medir ciertas actividades en ciertas partes del cerebro, pero se están haciendo muchos estudios para poder hacer esto más accesible al público en general, ¿no? Hay algunos convenciones, por así decirlo, o como tipos hackathons que hacen de BCI, donde se proponen ideas desde el diseño del dispositivo, como otras ideas para cómo procesar la señal, otras ideas para qué hacer con esa señal. Por ejemplo, hay muchos, en esos tipos de hackatones hay muchas aplicaciones de, por ejemplo, crear música con el cerebro o crear alguna pintura o así, ¿no? También que va por ahí el camino. Excelente, doctor. Muchas gracias. ¿Algo más que desee añadir o compartir con las personas interesadas en este tipo de tecnología? Como les digo, las BCI tienen esas tres partes muy importantes, o sea, está muy amplio el sector de las personas que pueden interesarse, ¿no? Desde para fines terapéuticos, médicos, artísticos, videojuegos. Entonces, cualquier cosa, por ejemplo, se pueden acercar con nosotros ahí en CICC UT3 y ahí podríamos darle una orientación pues más clara hacia dónde
poder dirigirse, ¿no? Gracias, doctor, por acompañarnos. También agradecemos a los radioescuchas y los invitamos a acercarse al CICESE UT3, como ya mencionó. Pueden seguirnos en redes sociales. Ahí pueden enterarse de todos los avances tecnológicos que suceden en el estado. Que tengan un feliz sábado. Nos escuchamos la próxima semana en CICESE para Todos a través del 101.1 FM de Radio One. CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos.